que ver conmigo y quiere saber mucho de todos estos temas. Así que para iniciar, queremos iniciar contándoles una historia a través de este siguiente video que dura 2 minutitos. Véanlo muy bien. Ha estado súper enferma. Ella comenzó con un cuadro de neumonía en el cual duró 15 días hospitalizada. Ustedes conocen las historias, yo ahí se las he puesto todo el tiempo, más o menos en agosto del 2023. Yo como mamá primeriza me la pasaba de urgencias en urgencias. Las enfermeras ya nos conocían. Todos los días llegábamos con algún problema de salud de nuestra hija y nos la dejaban hospitalizada. Era canalización, ponerle su oxígeno y realmente mi niña estaba faltando a clases, estaba dejando de estar en su casa, con sus juguetes, con su familia, porque solo podíamos estar ella y yo todavía la lactaba, es decir, no podía hacer intercambio con mi esposo. Luego de la última salida y de tenerla con salbutamol, fexofenadina, bromuro de hipatropio, ceretide, que es fexofenadina y salmeterol, estos sprays nasales, bunesonida, Dios mío. Yo dije, tiene que haber una solución natural. La encontré en manos de una prima que me vio mis publicaciones y me dijo, Caro, dale esto, dale esto. Yo la verdad fui muy escéptica al principio y como yo ya había probado todos los remedios químicos occidentales, yo dije, ¿qué más da? Darle algo natural. Entonces, con mucho escepticismo, empecé a darle Ganoderma. Ganoderma lucidum es un hongo asiático. Vienen productos de la canasta familiar, entonces a mí me dieron inicialmente un chocolate y además yo lo complementé con un cereal. Ese cereal tiene además espirulina y otros compuestos importantísimos para nuestra nutrición, pero lo importante es que el ganoderma es un superalimento, entonces no solo le iba a ayudar a sus temas respiratorios, sino que también le iba a nutrir mucho más. Yo comencé a darle estos productos más o menos en mayo, tenía un viaje a Europa donde íbamos a estar en un verano muy alto, entonces yo dije, la niña se me va a enfermar sí o sí. Y resulta que después de darle 2 meses esos productos, el chocolate y el cereal, yo me la llevé para Alemania con la buena fortuna de que a pesar de que ella estuvo en avión, en barco, estuvo en Euro Disney, estuvo entrando y saliendo de restaurantes a unas temperaturas con aire acondicionado, luego sin aire acondicionado, con aire acondicionado, luego sin aire acondicionado, yo dije, se iba a enfermar y no. Realmente no hubo un solo moco durante esas vacaciones casi de 2 meses que estuvimos en Alemania. Y yo llegué con una satisfacción muy importante. Yo le dije, vale, ¿qué me diste? Esto está muy bueno. Y ella me dijo, Caro, es este producto, se llama Ganoderma, es así, ya me dio como todas las explicaciones y estamos acá hoy en día dando testimonio de que la niña, ninguno de estos medicamentos se le están proporcionando actualmente, sino que por el contrario su dieta consiste en muchas frutas y verduras de muchos colores, mucha hidratación y la suplementación a base del Ganoderma lúcido. Ese es mi testimonio, les quiero contar a todas las mamás porque es responsabilidad social contar lo que nos está sucediendo en nuestra familia para que otras familias puedan solucionar todos esos temas con sus hijitos también. Bueno, pues ya todos vimos este video. Bueno, y ahora vimos este video y seguro mucho lo vimos a través de las redes sociales y por eso estamos conectados en este momento acá. Y para eso hemos tenido un invitado muy especial, un doctor, médico, pediatra, neumólogo, vive en México, reside allá y él tiene una experiencia muy amplia en todo lo que es neumología. Dentro de sus formaciones más recientes está diplomado en microbiota, prebióticos y probióticos. También tiene un diplomado en nutrición pediátrica. Ha hecho varios estudios y actualizaciones y especializaciones en pediatría y neumología. Y actualmente es el secretario de la Sociedad Queretana de Neumología y cirugía de tórax actualmente. Y él el día de hoy nos va a hablar un poco acerca de eso que seguramente muchas familias, no solamente hablo de las mamás, muchas familias hoy hemos tenido esas situaciones como la de Carolina y el día de hoy nos va a compartir un poco por qué suceden estas situaciones, cuáles son los principales desafíos y hacia dónde podemos nosotros direccionarnos y tener una luz, porque los papás a veces pues allí aprendemos a ser papás. Bienvenido, doctor Rodrigo Ordaz. Gracias por estar en este espacio junto a nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. En realidad para mí siempre es un placer poder colaborar en este aprendizaje permanente que tenemos, sobre todo los que confiamos en Ganoderma Lucidum y tenemos experiencia con su uso. Sabemos que Ganoderma es hoy por hoy un producto que cada día llama más la atención por sus beneficios que han sido demostrados en estudios científicos muy bien llevados, sobre todo en los 10 últimos años. Ya pasan de 8.000 los estudios, y en realidad pues cada día nos sorprende más lo que se descubre sobre los componentes bioesenciales de Ganoderma lucidum, que vamos a revisar brevemente aquí,
sobre vía respiratoria y sobre alergias en general, porque la mayoría de estos procesos, como el que describió Carolina de su hija, pues pueden tener un fondo alérgico que predispone, pero hace que se vayan infectando secundariamente si nosotros no manejamos de una manera adecuada las cuestiones químicas que se conocen y mucho menos si no nos apoyamos en Ganoderma lucidum para que esa suplementación pues logre que su sistema inmunológico vaya madurando y mejorando. Me voy a permitir compartir pantalla para presentarles ah, este pequeño trabajo, ¿ok? Me dicen si lo están viendo bien. Sí, Ok, doctor, ya lo vemos. perfecto. Entonces, quise hablar sobre Ganoderma lucidum, el tratamiento de las alergias, porque son muy frecuentes las alergias nasales, las alergias bronquiales, las alergias de piel en los niños. Y es un impacto que se ha venido generando en la salud inmunológica respiratoria y en los niños alérgicos en los últimos tiempos. Cuando, a ver, no quiero avanzar ahora. A ver. Ajá. Vamos a empezar por el protagonista de la historia. El protagonista de la historia es indiscutible el Ganoderma lucidum, que es conocido como Reishi o Linzi. Es utilizado en la medicina tradicional china desde hace más de 2000 años. 100 años antes de Cristo ya estaba inscrito en la herbolaria china como un suplemento, como un medicamento herbolario que ayudaba en muchas enfermedades. Entonces es reconocido desde hace mucho tiempo por sus propiedades adaptógenas. Esto quiere decir que nivela a función normal la mayoría de los eventos metabólicos del organismo, también por sus características o propiedades inmunológicas y antiinflamatorias, que son las que más han llamado la atención de esta parte del mundo. Desde hace tiempo es llamado el hongo de la inmortalidad debido a sus múltiples beneficios de la salud. Y, como decía, miles de estudios científicos bien llevados avalan la eficacia. Hoy por hoy, pudiéramos decir que es el mejor y más completo superalimento de la naturaleza. Hoy hay muchos que tienen buenos estudios también y buenos efectos también. La cúrcuma, el jengibre, el té verde, muchos, muchos. Pero el que tiene de todo un poco que no tienen aquellos es Ganoderma lucidum y eso está plenamente demostrado. Inclusive ya sus efectos se conocen a nivel de la biología molecular de las células, que es lo más pequeñito que podemos ahorita conocer en cuanto a, al funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son sus principales componentes? Quizás ya muchos lo saben, vamos a resumir esto también. Los polisacáridos son impresionantes, cada día hay muchos más estudios sobre polisacáridos, también los triterpenoides, por su efecto antiinflamatorio, antihistamínico, antiproliferativo. Esto quiere decir detener el crecimiento exagerado de las células que generan cáncer, por ejemplo, sus efectos antioxidantes. Todos sabemos que el daño celular, el envejecimiento de las células, vienen como consecuencia del estrés oxidativo, de cuando nuestro cuerpo no es capaz de eliminar todos esos radicales que se generan de su actividad normal. Nuestro cuerpo funciona con oxígeno, ¿ok? Y luego que ya lo utilizamos, quedan una serie de radicales de oxígeno que si no los eliminamos, crean el estrés oxidativo y empiezan a dañar las células. Habíamos dicho también que adaptógenos que ayudan al cuerpo a manejar el estrés y a mantener un equilibrio hormonal. También viene siendo fibra que beneficia la salud digestiva, regulando el tránsito intestinal y ya se sabe que es un excelente prebiótico para la microbiota intestinal, órgano flotante que nos mantiene vivos. Ahora, ok. Otros componentes, pues tiene muchos, pero de los más importantes, pues los esteroides, los alcaloides, ¿ok? Las proteínas, tiene aminoácidos esenciales como para que el cuerpo se regenere, carbohidratos, glucosa, para alimentar las células, ácidos grasos, enzimas, vitaminas, germanio orgánico, que es un mineral que es espectacular para lo que es la neuroprotección. Acarrea el oxígeno de una manera extraordinaria dentro de las células y tiene efectos neuroprotectores importantes en grandes cantidades en la forma joven del hongo, el exilium.
que está aquí en pantalla también en la parte superior derecha. Ok, seguimos aquí con esto. ¿Cómo funciona Ganoderma lucidum? Pues actúa a todos los niveles, porque sus elementos bioactivos van a entrar a todas las células. La del cerebro, la del páncreas, la del hígado, la de la médula ósea, y va a ayudar a cada uno de esos órganos del organismo, valga la redundancia, en aspectos incluso cognitivos, ansiolíticos. Ya se sabe que tiene efectos antidepresivos. Los efectos psicobióticos de Ganoderma cada día son más impresionantes. Y también, pues, por ejemplo, como hemos dicho, a nivel de la microbiota, estabilizando todas las glándulas, un control biomolecular impresionante y una adaptación metabólica buena, pero además de eso, pues lo que nos toca hoy, saber que es un inmunomodulador de primera, que no es que aumenta ni baja los mecanismos de defensa, sino que los hace competentes, los estabiliza. Y actúa en los dos grandes componentes inmunitarios, la inmunidad innata, que es la que nace con usted, y la inmunidad adquirida, que son esos anticuerpos que vamos adquiriendo a través de la vida a medida que vamos estando en contacto con diferentes elementos. Ahora, ¿qué son las alergias? Esto es importante porque la gente piensa que la alergia es una enfermedad. La alergia es un mecanismo de defensa que cuando se exagera provoca trastornos de enfermedad importante en el organismo. Algo parecido a lo que pasó, algo parecido a lo que pasó con COVID. COVID entraba y estimulaba el sistema inmunológico y usted producía una tormenta de citoquinas que era la que iba destruyendo todos sus órganos, afectando todos sus órganos. Pues alergia es a menor escala, pero es igual. Es la respuesta inmunológica exagerada a sustancias externas que el organismo no conoce, que afectan principalmente la vía respiratoria, la piel, el sistema digestivo. En los ejemplos más comunes, pues todos hemos oído nombrar rinitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica, entre las más frecuentes. Ahora, ¿cómo se originan las alergias? Entra, ¿verdad?, en tu cuerpo algún agente que son antígenos, que son alergenos, estimulan unas células que se llaman beta, que son los glóbulos blancos que producen los anticuerpos. Él va a producir anticuerpos que se llaman IgE, que son estos que están acá. La IgE son los anticuerpos que actúan en los procesos de tipo alérgico y que se van a adherir a unas células que se llaman mastocitos, que son las culpables de que se liberen todas estas sustancias, estas citoquinas. El primer contacto, ¿verdad? Hace que usted se sensibilice. Aquí hay una sensibilización, ¿ok? Se producen las IgE que se van a adherir al mastocito y mientras no vuelva a entrar ese alergeno, pues no pasa nada. Pero resulta que esos alergenos muchas veces son cotidianos, bien sea plantas que tenemos en la casa, mascotas, ácaros del polvo que están en todas las casas del mundo. Y cuando vuelven a entrar, bien sea vía aérea, que los llamamos aeroalergenos, o bien sea alergenos alimentarios que entran con algunos alimentos igualitos a través del intestino, van a hacer las mismas reacciones. Usted puede tener una crisis asmática por un alimento que generó una reacción alérgica importante. Entonces, esta segunda fase, ¿verdad? En donde ya se sueltan los gránulos de histamina y muchas otras citoquinas que están dentro del mastocito, son los que van a producir la enfermedad y van a producir en sí la reacción alérgica. Entonces, ¿qué factores influyen? Muchos. Definitivamente la genética es uno de los factores más importantes. Cuando uno hace la historia clínica de un paciente que tiene este tipo de cosas, se va a dar cuenta que en su árbol familiar, de sus bisabuelos para abajo, que es lo que más o menos uno pregunta, pues alguien de la familia tiene algo de alergias en algún sitio, en los ojos, en la piel, en el intestino, en los bronquios, etcétera. Entonces, esa genética sí importa, pero no es todo. La alergia es una parte nada más del origen de todas estas enfermedades. Importa mucho también la exposición ambiental. Todo esto que vamos a nombrar, pues son factores que van a contribuir con la alergia a generar un proceso que habitualmente es multifactorial. Si nosotros pensamos que nuestros hijos se enferman frecuentemente y es por infección y antibióticos, no.
Habitualmente hay un componente alérgico que lo predispone, luego hay una exposición ambiental que también es muy frecuente, que es el contacto con alérgenos como el polen del polvo, algunos alimentos, ¿verdad? Los factores ambientales también, como el aire contaminado, el tabaquismo pasivo cuando fuman en la casa, la vida en áreas urbanas, que aumenta la prevalencia de las alergias. Inclusive, a veces somos tan exagerados limpiando que logramos una antisepsia de la casa que más bien es contraproducente porque el individuo tiene que generar sus propios mecanismos de defensa. La única manera es que esté en contacto. ¿Ah? Sí, limpiemos, pero no exageremos. E incluso hay una hipótesis que es la hipótesis de la higiene, que sugiere, y está demostrado en estudios muy bien llevados también, que en ambientes excesivamente limpios la gente tiende a tener poca exposición con los patógenos y por supuesto el riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas y alergias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo actúa el ganoderma en las alergias? Vamos a ser muy puntuales con las cosas para dejar la información sin irnos muy adentro de todo lo que es lo científico. Aquí dice, ganoderma tiene propiedades inmunomoduladoras. Si el problema es inmunológico, porque usted exacerba el sistema inmunológico con la producción de inmunoglobulina E, entonces algo que logre modular esa respuesta de la inmunoglobulina E y de la inmunoglobulina E y de los mastocitos que son los que generan todo esto, ¿verdad? Vamos a lograr controlar mejor los problemas inmunolérgicos. Igual, Ganoderma ayuda a que los macrófagos, los linfocitos, que son los que ayudan a combatir los alergenos y las bacterias, pues actúen de alguna manera más consona. Va entonces a regular la respuesta alérgica, reduciendo esa inflamación porque tiene también un componente antiinflamatorio nuestro ganoderma y se evita una exagerada manifestación del sistema inmunológico. También ya se sabe que yendo a lo más finito, se modulan las citoquinas, sobre todo las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa que ahí dice modulación de citoquinas. Entonces, además de eso, sabemos que el eje inmunológico, el eje de defensas, más importante del organismo y que modula todas estas cosas del intestino. Y el intestino con la microbiota intestinal. Si sabemos que Ganoderma lucidum ayuda a la función intestinal, regulando todos los movimientos, la condición hormonal del individuo para que el intestino funcione bien, pero además de eso, sirve de alimento a la microbiota intestinal, entonces usted está haciendo que este compuesto, el Ganoderma, este elemento precioso de la naturaleza, simplemente está actuando a todos los niveles. ¿Eh? Entonces, es importante saberlo porque no es solo no es un antialérgico. Ganoderma no es un antialérgico. Además, no funciona ni siquiera como los antialérgicos alopáticos conocidos, sino su vía de acción es de manera diferente, de esta forma que le estoy mostrando. Evidencia científica por todos lados. Artículos desde el año 2010 más o menos en adelante, en donde empezaron los estudios científicos muy bien llevados de Ganoderma lucidum, pues se ha demostrado la eficacia en los mecanismos moleculares, de cómo los triterpenoides, compuestos ganodéricos, de ácidos ganodéricos, que son elementos que están dentro de Ganoderma lucidum y que ya los están purificando, vamos a decirlo así, extrayendo purificados para que la gente los tome directamente. ¿Ok? Pues ya eso está. Investigaciones muestran que su consumo regular mejora la respuesta inflamatoria de la vía respiratoria, de la alergia alimentaria, ¿verdad? Y los polisacáridos y terpenoides presentes en Ganoderma lucidum tienen propiedades que disminuyen la liberación de histamina. La histamina es uno de los elementos que genera la alergia, los síntomas alérgicos, ¿verdad? Por eso se llaman antihistamínicos los medicamentos alopáticos, que usted los ha oído nombrar, loratadina, levocetiricina, el cetiricina, etcétera, que se usan bastante, que funcionan bien, ¿no? Bien usados funcionan bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando estamos manejando estas cuestiones desde el punto de vista nada más de los antihistamínicos, del antibiótico cuando se considera necesario, pues no estamos haciendo el trabajo completo.
¿Ok? Y entonces estas enfermedades que son multifactoriales, nunca es un solo factor, nunca va a ser alergia solo. Yo no conozco ningún paciente en mis 35 años de pediatra neumólogo, ¿verdad? Que sea solo alergia. ¿Ok? Hay alergia, como no, pero también hay emociones. Fíjese, emociones. ¿Y quién controla las emociones? El intestino, la microbiota intestinal. ¿Ok? Ya se sabe que usted es lo que su microbiota quiere que usted sea. Usted come lo que su microbiota le pide que le hace falta. ¿Ok? Así estamos. Entonces, nunca es una sola cosa, son emociones, infecciones, cambios climáticos, el ejercicio, la risa, el llanto, inhalante, cigarrillo, problemas ambientales. Entonces, inclusive de la nariz parten la mayoría de los estímulos que van a generar los problemas a nivel de bronquios también. Y se sabe que hay 5 tipos de rinitis que usted tiene que identificar cuál es la que tiene su hijo para ayudarlo, porque no todo sirve para todo. ¿Ok? Entonces eso, así estamos llegando. Estamos yendo directo a una medicina de precisión, en donde usted va a identificar en cada paciente qué es lo que le hace falta para poner el tratamiento que le hace falta. Ahorita, por ejemplo, los que estamos ayudándonos con Ganoderma lucidum y muchas de estas cosas, pues lo estamos haciendo bien, porque le estamos dando algo natural, ¿ok? Pero muchas veces es necesario que no se suspendan algunos tratamientos de los pacientes, y siempre lo hemos dicho en todas nuestras conferencias: usted no pare su tratamiento, complemente, suplemente con Ganoderma lucidum, y en la medida en que usted vaya mejorando, quite las medicinas y quédese con Ganoderma. Pero de primera intención, la idea es que usted suplemente con Ganoderma lucidum, ¿ok? ¿Qué beneficios tiene? Pues mira, reduce la inflamación, ya lo dije, mejora la función pulmonar porque permite que los bronquios se abran, que pueda entrar y salir el aire mejor. Ya lo hemos dicho, fortalece el sistema inmunológico, tiene su efecto antioxidante, pues, y alivia los síntomas cutáneos en aquellos individuos que tienen dermatitis atópica, que pica mucho, que se rascan. Inclusive ya hay cremas, ya la cosmética con Ganoderma ha ido avanzando muchísimo. Ya tenemos champú, ya tenemos suavizante para el pelo, ya tenemos crema. ¿Ok? Hay gente que ha dado manifestaciones incluso de hacerlo directamente con café y alguna crema y para el vitiligo, y hemos visto cuestiones sorprendentes. Entonces, falta mucho por ver. Somos todavía pioneros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo consumirlo? Pues bueno, Gano iTouch, que son las empresas que están en América, se han preocupado. Don Leao Sunsen se ha preocupado de satisfacer las necesidades de cada quien. Ya hemos visto gente que ha hablado sobre GanoFresh, sobre lo que es pues todas las lesiones en boca, las caries, ¿ok? Sobre todo la periodontitis, que ya se sabe que es el origen de muchas lesiones cardíacas, de infarto del corazón, accidente vascular cerebral, parten de su boca. ¿Ok? También sabemos que tenemos el jabón, tenemos las cápsulas, té, bueno, para todos los gustos y para todas las necesidades prácticamente. Entonces, así lo vamos a consumir. Y definitivamente, pues, en conclusión, el Ganoderma lucidum, seguimos diciendo, es un suplemento. A pesar de que tiene efectos nutracéuticos, efectos como suplemento y como farmacéutico, como elemento, sustancia farmacológica, ¿verdad? Nosotros seguimos diciendo que es un suplemento prometedor para el tratamiento de las alergias, debido a que sus propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y antioxidantes van a ser de un beneficio impresionante para estos pacientes. Insistimos que su uso debe ser frecuente, no es que usted va a tomar una semana de duerme y ya listo, se le quitó todo. Porque inclusive en un paciente asmático necesita mínimo un tratamiento alopático de un año para que nosotros podamos controlar bien el proceso. Y cuando se habla de vacunas, incluso 2 o 3 años de vacunas de alergia. Y está tratando solo una parte del proceso del asmático. ¿Ok? Pero cuando estamos haciendo un tratamiento integral de ese asmático, por lo menos un año, entonces usted no va a pensar que Ganoderma lucidum va a voltear todo un metabolismo que ya viene alterado, quién sabe de cuánto tiempo. Entonces, siempre es recomendable, como les digo, ¿verdad? Combinar su uso con las prácticas médicas, y aquí dice, esto de consultar a un especialista todavía está en pañales, porque una buena parte de los médicos no lo conoce.
Y como en las universidades solo nos enseñan medicina alopática, medicamentos antibióticos, antialérgicos, antianalgésicos, todo anti, ¿ok? Cuando vemos este tipo de cosas, pues no sabemos y decimos, no, mejor no le dé eso porque yo no sé, o no le va a hacer bien, mejor usted dele esto que yo sí sé de esto, ¿ok? Pero cada día también la medicina, como les dije, va a la medicina de precisión y se ha abierto. Entonces, habemos médicos integrativos, así nos llamamos, los que tenemos los oídos y ojos abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, a cuestiones como la biofrecuencia, ¿ok? Que es el manejo de enfermedades con campos electromagnéticos, toda esta cosa, por ejemplo, con la alopatía, como no, con la acupuntura. ¿Ok? Se sabe que somos electricidad y que las puntas de las agujas tienen una carga eléctrica que va a ayudar en el sitio donde usted va a apoyar porque haya una interferencia eléctrica con algo que no está funcionando bien y así pues todo tiene su porqué y todo tiene su razón de ser y han demostrado a través de los años que van a ser útiles. Pero entonces, sí, el doctor me mandó estas medicinas. Yo tengo hipertensión arterial o tengo diabetes, me mandaron metformina, irbesartán, ¿no? Y estoy tomándome esto, pero empiezo a tomar Ganoderma. Cuando la gente empieza a tomar Ganoderma, la precaución es siempre decirles, trate de chequear su azúcar y su presión arterial con cierta frecuencia porque a lo mejor nos llevamos sorpresas en que la gente se le baja mucho, entonces hay que ir disminuyendo las dosis de los medicamentos hasta de ser posible quitarlos completamente. Entonces, como el caso que bueno, Carolina nos acaba de demostrar. Entonces, eso es lo que les tenía. Hay que cambiar de toda esta comida chatarra a la alimentación normal. Es sustancial, el cambio sustancial de la salud está en un estilo de vida saludable. ¿Ok? Y tenemos que decidirnos a cambiar. ¿Cómo? Alimentación adecuada, suplementación donde entra Ganoderma, control del sueño, control de estrés, ejercicio e higiene personal. Entonces, esos 6 pilares son fundamentales para este cambio que es necesario llevar y en donde pues productos como Ganoderma nos van a reforzar, nos van a ayudar y nos van a permitir hacerlo de una manera beneficiosa, totalmente beneficiosa para cada uno de nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Pacheco. Yo soy la persona que aparece en el video dando testimonio de todos los beneficios que hemos obtenido en nuestra familia gracias al consumo del Ganoderma. Ese es uno de ellos. En el caso de mi mamá también se ha presentado otro avance muy importante que seguramente podrá ser objeto de compartir más adelante cuando hayamos avanzado en ese tratamiento de mi mamá. Nosotros tenemos una comunidad de mamás que estamos súper pendientes de nuestros niños, que hemos vivido en carne propia todo este tema de hospitalizaciones, urgencias, inclusive UCIs, porque los cuadros respiratorios avanzan de una manera muy acelerada. Y bueno, en razón a esa comunidad que hemos desarrollado, tenemos algunas preguntas, doctor, que muchas mamás han hecho en nuestro grupo. Entonces le quiero hacer, por ejemplo, algunas preguntas como la siguiente. Muchas mamás han experimentado después de una hospitalización, bien sea por neumonía, bronquitis, rinitis, que sus hijos en la noche presentan demasiada tos y muy recurrente. Queríamos preguntarle si esto es normal o qué debemos hacer en ese caso cuando la tos es recurrente, sobre todo predominantemente en el nocturna. Ok, le explico brevemente qué pasa. No es normal. Es un individuo que no está bien controlado. ¿Ok? Nuestro organismo se mueve por un ritmo circadiano, con un reloj biológico que a su vez se mueve con luz y sombra. En las mañanas, cuando sus ojos perciben que ya hay luz, usted empieza a producir hormonas que le van a tener activo durante el día. Va a producir cortisol, adrenalina, noradrenalina, y con eso usted se va a mantener activo sin dolor. Sí, pero en la noche ya cuando sus ojos perciben la oscuridad, estas hormonas no se producen, y entonces en la noche todas las cosas son peores. Las crisis asmáticas, las crisis de todos los dolores de oído, de muela, los partos, crisis, todo. ¿Por qué? Porque no hay cortisol, ¿ok? No hay cortisol que te defienda. ¿Qué pasa con esto? Si un individuo tiene tos nocturna y a la vez cursa con alergias, ese individuo tiene un fenómeno que nosotros llamamos hiperactividad bronquial, que se va a manifestar más de noche,
¿ok? Por esto que le dije de el cortisol, pero además de eso, porque en la noche habitualmente la temperatura del ambiente, la humedad, toda una serie de cuestiones también van a influir, va a estar usted más tiempo en su cama y si, por ejemplo, el niño está durmiendo en una cama cuyo colchón y cuyas almohadas no están protegidas, cubiertas con forros antiácaros, usted va a estar expuesto durante más tiempo en un mismo sitio a ese alergeno. ¿Ok? Igual la gente que acostumbra a dormir con sus animales en la cama, pasa lo mismo. ¿Ok? Y así muchas cosas. Por eso les dije que hay que determinar en cada quien qué factor es el que está. Pero si tiene tos nocturna, definitivamente no es normal. Tiene hiperreactividad bronquial y hay que buscar la manera de corregirla porque en cualquier momento usted va a tener otro proceso neumónico. Gracias, doctor. Gracias, muy amable, doctor. Tengo otra pregunta. Tenemos otra pregunta en la comunidad. Es que muchas mamás llegan a los servicios de urgencias y según el triage que le hacen, no, todavía el niño no está para urgencias, entonces las devuelven para la casa. Y luego entonces pasan 2, 3 días, sigue el cuadro evolucionando y ya cuando vuelven a urgencias, entonces ya está muy avanzado y entonces ya les toca quedarse hospitalizadas, ya está una neumonía que requiere antibiótico, etcétera. Entonces las mamás queremos que nos diga, por favor, doctor, cuáles son esos signos que a nosotras nos ubican en tiempo preciso para llegar a un servicio de urgencias y qué podemos manejar en la casa. Ok, fíjese. El 90% de las infecciones respiratorias agudas en los niños son virales. Los virus habitualmente tienen un ciclo de vida corto. La mayoría de ellos, a excepción de los que ustedes saben que son muy fuertes, como el coronavirus, la influenza, virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, que son muy frecuentes en estas temporadas, pero que la mayoría son rinovirus, adenovirus, parvovirus, que en un momento dado pasan rápido. 5 a 7 días ya la persona está bien. Cuando mucho, una tos residual que puede durar hasta unos 10 o 15 días. Pero las condiciones del niño son buenas. No hay fiebre, no hay dificultad, comen bien, ¿ok? Cuando ocurre un evento viral, que hay inflamación, pudiera ser que las bacterias del medio ambiente, incluso las propias del individuo, aprovechen esa inflamación, ¿verdad? Y ese medio de cultivo, moco que se genera ahí rico en proteínas, para generar también una infección bacteriana. Y no es nada extraordinario que tengamos infecciones mixtas, que empezaron como algo viral y terminaron como algo bacteriano. ¿Ok? Entonces, si usted como mamá tiene un niño que empezó con moquitos claritos, con tos, con fiebre alta el primer día, el segundo día, y después se le quitó la fiebre y los mosquitos fueron bajando, y ya después del quinto día, ya tranquila. ¿Ok? Si usted ve que su hijo empezó con los moquitos, con la fiebre alta, con tos, nada, y se va poniendo peor, la fiebre no cede, ¿verdad? El moco ya no es clarito, sino empieza a ser un moco más amarillo, ¿ok? Que empieza a tener dificultad respiratoria, ruidos nasales, usted ve que su abdomen se mueve de esta manera. ¿Ok? Si además de eso usted, como mucha gente actualmente, tiene un saturómetro en su casa, y usted toma una saturación y usted se da cuenta que la saturación está por debajo de 93 en los niños, en los adultos por debajo de 90. ¿Ok? Entonces usted debería buscar en ese momento el auxilio. Y si le dicen que no está, bueno, tómenle la saturación, me le toman la temperatura, yo no me voy de aquí hasta que usted no me asegure de alguna otra manera, porque para eso, claro, los servicios habitualmente están abarrotados, cada día son más escuetos, cada día, por ejemplo, muchas veces le piden a un médico que una mañana te vea 25 pacientes como norma. O sea, usted la meta es que todos los días me vea 25 pacientes desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Cómo? Los ve nada más así, le pone los ojos y adiós, váyase. No, no los puede examinar. Entonces, las urgencias habitualmente también están abarrotadas y entonces, pues, el triage precisamente es para que, llegó medio muerto, sí, pásalo. Que lo que tiene es gripecita, no, diarrea, no, no, usted no va, viene para acá. Incluso hay hospitales que te dicen, no, a este otro hospital porque aquí no atendemos diarrea, ¿ok? Cuando son hospitales de especialidad, ¿ok? Entonces, es cuestión de que la gente aprenda esto. Empezó porque no lo van a evitar. Usted puede ayudar a tratar las alergias para minimizar los efectos, pero por ejemplo, el contacto con los virus afuera,
¿verdad? En la escuela, en la calle, en el supermercado, en el restaurante, donde sea, pues eso no va a poder evitar usted. No puede evitar tampoco los cambios climáticos que también son consecuencia frecuente de que la gente se enferme más. Ya sabemos que sempiternamente, pues cuando empieza el invierno, en todas partes del mundo, cuando empieza el invierno, empieza el flu. ¿Ok? Y en países incluso como los Estados Unidos, en donde vacunan millones de personas, todos los años todavía se mueren 20, 30 mil personas cada año por flu al inicio del invierno. ¿Ok? Países en donde no es tan marcado el invierno, pero sí hay el cambio estacional, pues muchas veces también tenemos bastante incidencia de infecciones respiratorias para la época de invierno, que de hecho para la época de invierno crecen en la atmósfera todos estos virus. ¿Verdad? Por eso la influenza, virus sincicial respiratorio, ahorita también tosferina, la tenemos otra vez porque durante la pandemia no nos vacunamos como debíamos vacunarnos, no llevamos a nuestros hijos por el temor al coronavirus a vacunarse y después ya pasó el tiempo, no nos vacunamos y ahorita pues tenemos epidemia de tosferina, por ejemplo, una enfermedad que ya estaba bastante bien controlada, veías un caso cada cierto tiempo. Entonces, entonces estamos expuestos. No podemos controlar los movimientos virales, no podemos controlar los cambios de clima, por ejemplo. ¿Ok? Entonces eso lo que sí podemos controlar y es donde nosotros los médicos, neumólogos deberíamos todos insistir con las familias cuáles son los factores de riesgo que cada persona tiene para enfermarse de esto. Máxime si tenemos un paciente que llegó esta semana tuvo una semana enfermo, 2 semanas bien, volvió a estar enfermo. Ocurre con frecuencia eso, sobre todo en edades tempranas en donde todavía el sistema inmunológico no está bien maduro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo que determinar qué factores están influyendo. Ah, el niño está en guardería, pues, es lo más probable. Ah, que el niño en realidad, pues, no, está tranquilo en su casa, tiene buen ambiente, pero igualito se enferma. ¿Hay una inmunodeficiencia? ¿Hay alguna malformación a nivel de su vía aérea? ¿Hay algún defecto funcional de su vía aérea? Eso, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración en un momento dado antes de decir, no, no pasa nada, vete para tu casa porque después viene, ¡puc! Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación, que estén atentos, ¿sí? A las enfermedades respiratorias, los invito también, hago la propaganda para el 7 de abril, vamos a estar en SERPRO, hablando sobre infecciones respiratorias precisamente. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, nosotros tenemos que estar atentos, ¿ok? Y saber, mira, una gripe, 5 días. Fiebre alta, así como no, altísima, los 2, 3 primeros días, ya después se quita. ¿Ok? Nada más controlamos los síntomas, hacemos tratamiento sintomático y observamos. Si vemos que las cosas se empeoran, que usted no puede controlar la temperatura por más que le esté dando y le bañe y le ponga pañitos húmedos y haga todas las medidas físicas que usted sabe que puede hacer, entonces nos vamos a buscar a ver qué está pasando. Y tiene dificultad respiratoria, está hundiendo aquí esta zona, ¿verdad? Aquí, esto aquí, lo que la gente le dice la ollita, ¿ok? Pero es la fosa supraesternal, que cuando la gente tiene dificultad respiratoria, aquí se hunde y debajo de las costillas, ¿ok? Si usted ve eso, corra. Y si tiene el saturómetro, por supuesto, y está bajando la saturación, más rápido para correr. Gracias, doctor. Otra pregunta. Muchas mamás sus hijos son diagnosticados con asma, seguramente un largo historial de complicaciones de gripes, pero las mamás dicen que asocian el asma con este tema de ahogarse. Ujú. Cuando dice, pero si mi hijo nunca se ha ahogado, entonces, ¿por qué me le dicen que tiene asma? Entonces, seguramente no existe como o sea, una descripción exacta de qué es el asma y muchas mamás tienen ese diagnóstico, pero sus hijos no presentan ese ahogo que me imagino yo en mi experiencia que es cuando ya el asma está muy avanzada. Ok, el asma es una enfermedad polimórfica, le digo yo, ok, y veleidosa, caprichosa. Si a usted le da asma a nivel del mar, se le quita en la altura, y si la tiene en la altura, se le quita a nivel del mar. Pero fíjese, es una enfermedad que tiene un amplio rango de severidad, que va nada más desde el individuo que tose,
ese individuo que tose de noche y no tiene más nadie, en el día anda tranquilo y tose nada más de noche, hasta el individuo que con el primer contacto con algún alergeno hay que meterlo en terapia intensiva. ¿Ok? Eso, eso es el caso más leve y el caso más severo. Pero también hablamos de severidad cuando todos los meses hay un cuadro. ¿Quién va a hacer el diagnóstico? Pues el médico habitualmente tiene que hacer el. Ya le dije lo que la mamá tiene que ver, que no, que hunda aquí, que tenga dificultad respiratoria, que le falte el aire, eso ya. Hay un tipo de asma que es inducida por ejercicio, el niño está siempre bien, pero no corre. En lo que corren se empieza a toser y se para y pasa un rato y después sigue corriendo. ¿Ok? Hay diferentes maneras de expresarse, por eso le digo que es una enfermedad polimórfica, pero sí se sabe, sí se sabe. El asma es un proceso inflamatorio crónico con un fuerte componente genético caracterizado por broncoconstricción, o sea, espasmo del músculo liso bronquial, producción de moco espeso e inflamación del epitelio de la piel interna del bronquio que cede con broncodilatadores. Esa es la diferencia entre una bronquitis crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un cuadro asmático. ¿Qué hace el diagnóstico claro del asma? Cuando ya el individuo lo. Hay pruebas objetivas, ¿ok? Hay una que llaman pletismografía, en donde el niño se mete en una cabina la cabina va a medir sus volúmenes. Cuando ya está más grande, que puede soplar, se le puede hacer una espirometría. Sopla en el aparato y el aparato va a medir cómo están sus volúmenes, el flujo del aire a través de sus bronquios, y luego le ponemos un broncodilatador y si hay algunos cambios importantes ahí que vamos a observar, entonces le decimos, es asmático. Ya, sí, así no sea grave. ¿Sí me entiende? Incluso hay personas que le hacen la espirometría y la primera espirometría que se hace, la basal, está más o menos entre los límites normales, pero si después el broncodilatador aumenta sus volúmenes más del 10%, eso es un asmático. Oculto, pero es un asmático. ¿Ok? Entonces sí hay como detectarlo. Lo que pasa es que a veces es difícil en nuestro sistema de salud accesar primero al especialista que te puede orientar con esto y después a los estudios, porque no son estudios que se hacen a la vuelta de la esquina. ¿Sí me entienden? Entonces, pero sí hay maneras de identificar y yo digo, si una mamá tiene un niño que se enferma frecuentemente, que le da tos frecuentemente, que tiene cuadros respiratorios, tiene que descartarse primero asma. Primero asma, luego rinosinusitis, luego reflujo gastroesofágico como tercera causa de tos crónica en niños y en adultos. Cuarto, algún problema de tipo morfológico de los bronquios, ¿verdad? Quinto, que tenga algún problema funcional también. Hay veces que los pelitos que están dentro de los bronquios, que mueven las secreciones hacia la tráquea, no funcionan. Eso se llama discinesia ciliar. Ese trastorno de los cilios también no es muy frecuente, gracias a Dios, pero hay que tomarlo en consideración. Y también, no muy lejos de esto que estoy diciendo, alguna inmunodeficiencia primaria, en donde el individuo, pues, no se defiende bien. Y cada vez que llega o que pasa el virus, pasa a 3 cuadras de su casa y es de él. ¿Eh? Entonces, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y finalmente, para cerrar aquí la ronda de preguntas de nuestra comunidad de mamás, quisiera, doctor, que nos explicara un poco mejor la importancia o la necesidad de hacer los lavados nasales en estos momentos de virus y enfermedades respiratorias. Pues así a grandes rasgos, ¿qué es mejor? Si con la jeringa, si con la botella, si con el agua de mar, si con el suero fisiológico, cada cuánto deberíamos estarlo haciendo. Yo personalmente se lo hago a mi hija por las mañanas y por las noches, pero no sé si de pronto sea mejor menos o más. bueno, voy a explicar brevemente por qué ocurren tantas cosas en la nariz. La nariz es un órgano que además de ser estético, que tiene una función estelar que es la olfacción, tiene también tres funciones que son vitales para la respiración: humedecer, calentar y filtrar el aire que respiramos. En esas funciones, cuando filtra el aire, todo mayor de 7 micras a 10 micras en adelante se queda pegado en la nariz. ¿Qué pasa con esto? Que todos los alergenos, bacterias, virus se pegan en la nariz.
Y todo ya va a depender de tu sistema inmunológico muchas veces. Y también del sistema excretor de moco. Cuando esas partículas se pegan de la nariz, van a generar irritación, van a generar inflamación, van a generar producción de moco, que puede ser desde moco muy aguadito, ¿ah?, hasta moco muy espeso. Cuando se pone verde es porque ya está infiltrado por leucocitos, no necesariamente está infectado. Más va hacia infección cuando es amarillo, purulento y cuando no huele bien. ¿Ok? Ahora, el lavado es una cuestión muy útil. ¿Ok? Que se puede hacer tranquilamente todos los días siempre y cuando usted esté utilizando digamos, las soluciones que no van a afectar su mucosa nasal. Habitualmente recomendamos pues la solución fisiológica, ¿ok? La solución de cloruro de sodio al 0,9%, que es la concentración de sal en agua que tienen todos nuestros líquidos, la sangre, el sudor, la lágrima, todo tiene esa solución. Por eso se llama fisiológica. Entonces, usted puede utilizar jeringas. Usted puede utilizar, hay frasquitos que usted los aprieta. Usted puede utilizar disparadores que los hay también ya en el mercado, cualquier cantidad. Que siempre y cuando no haya ningún proceso que nosotros pensemos que sí hay infección o que hay mucha inflamación, procuramos no poner en la nariz vasoconstrictores, eso es nafasolina, ese tipo de cosas, porque usted va a generar una inflamación secundaria al mismo medicamento. Lo libera muy fácil, respira bien, pero al rato hay una reacción de rebote y a la larga hay una inflamación de la mucosa nasal como consecuencia del uso de vasoconstrictores nasales. Y ustedes, yo le apuesto que la mayoría de ustedes han visto a alguien que depende de la FRIM para caminar, ¿ok? Ese tipo de cosas que... Y se pone y camina, hablan contigo al rato otra vez y se están haciendo un gran daño, que no lo saben, están haciendo un daño. Respiran bien un ratito, pero este tipo de cosas puede ser útil en obstrucciones importantes y no más de 5 a 8 días a lo sumo, ¿ok? Y no usarlo más. ¿Ok? Entonces tienes tú que rediseñarle el tratamiento a la persona, pero sí los lavados se pueden hacer sin problemas. ¿Ok? Con lo que a usted le parezca más cómodo, con lo que su hijo tolere mejor. Si es esos frasquitos como Esterimar, Naso, ese tipo que ya son comerciales que nada más usted presiona. Tener el cuidado, por ejemplo, si está haciendo un lavado con un líquido abundante, ¿verdad? Como por ejemplo con los frasquitos esos que se deposita bastante agua, pues que incline la cabeza hacia adelante para que el agua entre y salga por la otra fosa, ¿ok? Y si no, si es de los otros más pequeños, porque usted nada más está haciendo un lavado sencillo, pues no importa, solo apretar una fosa, que inhale, apretar la otra fosa, que inhale, ¿ok? Y luego que deje rodar el agua. Va a depender, hay muchas técnicas. ¿Ok? Y no importa si se hace, repito, un par de veces al día, sobre todo en la gente que tiene datos de rinitis. ¿Ok? La gente que tiene datos de rinitis es bueno que usted haga ese lavado, pero sin soluciones abrasivas ni soluciones vasoactivas, porque simplemente te puede hacer un daño en la nariz. ¿Ok? Gracias, doctor, muy amable. Para servirles con todo el gusto del mundo. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí estamos siempre pendientes de llevar información lo más sencilla posible, pero también lo más contundente posible y sobre todo cuando queremos hablar de Ganoderma lucidum. Bueno, doctor, muchas gracias. No queremos cerrar este espacio sin antes pues darle las gracias también a Carolina por la iniciativa, porque después de la historia de su hija, ella se le volvió un propósito poder contarle a la mayor cantidad de mamás que pasan por esta situación y decirles si hay una solución, si hay un producto que les puede funcionar. Por ahí habían varias preguntas, que si la tercera edad puede consumir. El doctor va a decir que sí, va a poder consumirlo, antes le va a ayudar a fortalecer el sistema inmune y todo esto, pero no queremos cerrar este espacio sin que ustedes conozcan los productos con los que Carolina logró que su hija Guadalupe se recuperara. Y para eso hoy tenemos acá esos dos productos, que es el chocolate y el cereal,
donde hay una promo especial por el día de hoy con un recetario, porque Carolina es experta en hacer recetas con Ganoderma lucidum. Así que las personas que están acá conectadas, si están en el chat o si están acá en este chat, pueden escribir en el chat TOS. Y a todas las personas que quieran saber información o que quieran adquirir los productos, le van a escribir en el chat TOS o a Carolina en el chat, todos en el chat que ella creó en WhatsApp, para que ella les pueda enviar toda la información sobre cómo adquirir el producto y cómo hacer parte de ese recetario que ella tiene, que yo también ya lo quiero tener. Doctor, muchas gracias. Sabemos de todo su profesionalismo y de la entrega que nosotros como profesionales en el área de las ciencias de la vida tenemos esto como un propósito. Sí, un propósito de poder decirle a las personas, acá hay un producto maravilloso que puede apoyar las solicitudes que cada uno de ustedes necesita. Entonces, muchísimas gracias y recuerden la palabra TOS en cualquiera de los chats en los que están y van a tener realmente un beneficio. Carolina hoy está votada, entonces va a estar entregando información muy importante. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de este espacio que sabemos que vamos a tener muchas experiencias de mamás contando esas historias maravillosas con el Ganoderma lucidum de Gano Excel. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.